Y ya Dios sabía que todos íbamos a pecar. Por cuanto todos pecaron. Es más, no solamente nos castigó por el pecado que íbamos a cometer, sino que también nos preparó a un Señor Jesucristo que llevó sobre sus espaldas todo el pecado del mundo para que nos pudiera redimir. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Otra vez. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Una vez más, cántala. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Otra vez, una vez más. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Escucha bien. No importa si no sabes cantar, ni media nota afinar. Lo importante es tu corazón. Si eres un adorador, alza tus manos, alza tu voz, que lo que aquí está cayendo es agua viva. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Escucha bien. No importa si no sabes cantar, ni media nota afinar. Lo importante es tu corazón. Si eres un adorador, por eso alza tus manos, alza tu voz, que lo que aquí está cayendo es agua viva. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Sientes agua, aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. No importa si no sabes cantar, ni media nota afinar. Jesús, mira, lo importante es tu corazón. Si eres un adorador, por eso alza tus manos, alza tu voz, que lo que aquí está cayendo es agua viva. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Y se acabó la canción. ¡Aleluya! Y seguimos sintiendo tu presencia, Jesús. Génesis capítulo 18, verso 2. Vamos a orar. Dios eterno, gracias por tu palabra. Ministra nuestros corazones en esta mañana.
Glorifícate en esta hora y derrama bendiciones sobre nuestras vidas, Señor. Habla a cada uno, toca nuestros corazones y permite que podamos escalar en la medida de Cristo y que podamos salir bendecidos en esta mañana en una forma sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cada uno de nosotros no es que tenga tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Este mensaje se llama banquete divino, sino que nosotros somos espíritu realmente. Tenemos un cuerpo donde nosotros vivimos y tenemos un alma también, pero realmente nosotros somos espíritu. Es alguna cosita un poquito rara de comprender. Que lo más importante de nosotros es el espíritu de nosotros. Y que ese espíritu, alma, está viviendo dentro de esto. Y que porque cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que sufrió, así inmediatamente, más sufrió fue el espíritu y el alma. Porque inmediatamente que el hombre peca, el espíritu y su alma mueren enseguida. Quedó muerto el espíritu y quedó muerta el alma de el hombre. Eso quiere decir que quedaron separados completamente de Dios el espíritu y el alma. Fue lo primero que sufrió el espíritu y el alma. Y el cuerpo comenzó a sufrir una transformación. Ese cuerpo quedó sentenciado a morir por el pecado. Una vez que el hombre peca, quedó sentenciado a morir. Un castigo muy duro, un castigo muy fuerte, proporcionado por Dios. Ese castigo fue por el pecado de Adán y Eva. Y algunos se puede preguntar, pero ¿por qué yo tengo que sufrir en esa forma? Si el que pecó fue Adán y la que pecó fue Eva. Entonces hay una cosa interesante aquí que tenemos que analizar, que es la forma de que nos afecta el pecado directamente y cómo nos afecta el pecado en forma indirecta. Al pecar Adán y Eva, ellos fueron los que más recibieron el castigo por el pecado en forma directa. Nosotros recibimos el castigo en forma indirecta. Pero no es injusto de parte de Dios que nosotros recibamos ese castigo. ¿Cuál castigo? El que tengamos que morir. El que tengamos que morir es un castigo de Dios. Y un castigo fuerte, ¿verdad? ¿No lo creen ustedes así? Un castigo fuerte de Dios, el hecho de que nosotros tengamos que morir por haber pecado. Pero no solamente podemos culpar a Adán y Eva para decirle que porque Adán y Eva pecaron, entonces Dios nos castiga a nosotros, porque habría un poco de injusticia. Sino que nosotros también hemos pecado. Busca conmigo en la Biblia Romanos capítulo 3, versículo 10. Nosotros también hemos pecado. Porque si solamente hubiera pecado Adán y Eva y yo no hubiera pecado, sería absolutamente injusto que yo tuviese que morir o que mi espíritu estuviera separado de Dios. Aleluya. Entonces, en Romanos 3:10, ¿cómo dice? Por cuanto está escrito que no hay justo ni un uno, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:10. Y en Romanos 3:23 dice algo similar. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí ese verso nos revela algo bien interesante. Que no solamente nosotros podemos culpar a Adán y Eva y decirle porque Adán pecó, yo tengo que morir, sino que también nosotros pecamos. Nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros ha pecado.
Cada persona que ha nacido y ha recibido su estado de conciencia ha pecado. Porque ha recibido de Adán la naturaleza pecaminosa, pero también ha recibido una voluntad propia y el hombre mismo ha decidido pecar. O sea que Dios, antes de comenzar todo, se dio cuenta que todos los hombres habían pecado. Esta escritura de Romanos 3:23 es antigua. Pablo la escribió hace 2000 años y ya Dios sabía que todos íbamos a pecar. Por cuanto todos pecaron. Es más, no solamente nos castigó por el pecado que íbamos a cometer, sino que también nos preparó a un Señor Jesucristo que llevó sobre sus espaldas todo el pecado del mundo para que nos pudiera redimir. O sea, aún antes de que yo pecara, ya Dios había cargado mi pecado sobre Jesús. Aún antes de que yo cometiera el primer pecado, ya el pecado ese Dios lo había colocado sobre las espaldas de Jesús, porque dice que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Aleluya. Entonces, antes de cometer nosotros el pecado, ya había cargado en Cristo el pecado. Por eso Jesús no podía soportar casi, porque tenía sobre sus espaldas el pecado del mundo. Tenía sobre sus espaldas el pecado de Caín. Tenía sobre sus espaldas el pecado de todos los hombres que habían vivido hasta ese momento y el pecado de los hombres que vivirían después de él. Aleluya. Es una obra completa. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Lo primero que se afecta cuando el hombre peca, cuando Adán peca, es el espíritu y el alma. Porque dice en Ezequiel 18, dice, las almas son mías y el alma que pecare, esa morirá. Cuando la Biblia dice el alma que pecare, está refiriéndose a alma, espíritu, a todo su ser. Entonces, lo primero que muere instantáneamente es el espíritu y el alma, porque el espíritu y el alma es la parte más importante. El espíritu más que el alma. Pero realmente podemos analizar en la vida, en lo que sucede, que Dios es un Dios recio, un Dios fuerte, un Dios que cuando dice algo lo cumple, un Dios que realmente odia el pecado. Odia el pecado. Y Dios nos creó a nosotros para que pudiéramos alimentarnos. Tanto el espíritu se alimenta, como el alma se alimenta, como el cuerpo también se alimenta. Entonces Dios quiere que nosotros podamos alimentarnos. Lo que venimos a hacer a la iglesia es alimentarnos. No venimos realmente a ver qué tipo de vestido tiene la persona. No venimos a ver quién vino, quién no vino. Venimos a alimentarnos de Dios. Dios quiere que alimentemos nuestro espíritu, alimentemos nuestra alma y alimentemos también nuestro cuerpo. Gloria a Dios para siempre. Primera de Pedro 2:2. Aquí en este texto de Primera de Pedro 2:2. Se nos habla de una leche espiritual que nuestra parte espiritual bebe. Nuestro espíritu y nuestra alma se alimenta con leche espiritual, comparado con la leche que nuestro cuerpo recibe. Entonces, esa leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, lo adecuado de Dios. No tenemos que tomarnos una leche agria, una leche fermentada, una leche dañada, una leche adulterada, sino que tenemos que revisar en el frasco de la leche la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento tiene que ser antes del día que te la tomes. Y si la fecha de vencimiento es el mismo día, mejor no te la tomes, porque puede estar adulterada. Y la palabra de Dios tenemos que ver que lo que estemos tragándonos, tomándonos en ese tetero no sea una leche espiritual adulterada, sino sea una leche espiritual que nos haga crecer. Gloria a Dios. O sea que aquí vemos que la palabra de Dios es alimento para el espíritu y el alma. Ese es el alimento para el espíritu y el alma. El espíritu y el alma se alimentan de la palabra de Dios. Y el cuerpo se alimenta de alimentos. El espíritu no se alimenta de vegetales y verduras, no.
El espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Aleluya. Y nuestro cuerpo no se alimenta de la palabra de Dios. Nuestro cuerpo se alimenta es de yuca. Nuestro cuerpo se alimenta es de tomate. Nuestro cuerpo se alimenta es de ñame. Pero nuestro espíritu y nuestra alma no se puede alimentar de esas cosas. Entonces, cada cosa con su alimento. Interesante que Dios haya diseñado el asunto así. Cada cosa con su alimento. Entonces tomamos leche y también tomamos alimento sólido, es decir, sopa y seco. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14 dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Alimento sólido, pues, se refiere al alimento sólido del espíritu. Cuando nosotros nacemos de nuevo, empezamos a tomar leche solamente como un bebé. Pero una vez que ya tenemos el crecimiento espiritual adecuado, Dios empieza a darnos a nosotros entonces el ñame espiritual, la yuca espiritual, el arroz espiritual que va a alimentar nuestro espíritu. Así que, ¿cómo se encontrará una persona que no se alimenta espiritualmente? No puede Dios darnos el alimento espiritual si tenemos un cuerpo espiritual muy pequeño, porque nos ahogamos. Si usted coge un bebé de 2 meses y le da un pedazo de carne, se ahoga. No sabe manejarlo. Igualmente, nosotros como bebés espirituales, si no crecemos, no podemos tomar otra cosa que leche y leche y leche. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, el Hebreos 5:14 dice: el alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez. Es decir, que el alimento sólido es para ese hombre espiritual que está creciendo. Y no podemos quedarnos quietos, en el sentido que ya nacimos de nuevo y no vamos a madurar. Necesitamos madurar, porque es anormal y es amorfo y es deformidad que si yo nací de nuevo no me alimente espiritualmente para crecer. Y si eso sucede es porque el niño se está muriendo. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios pura, escúcheme bien, no necesitamos desechar nada. No necesitamos desechar nada. Es decir, el espíritu de nosotros, cuando se alimenta de la palabra de Dios, no tiene que eliminar desechos. Pero cuando el cuerpo toma alimentos, sí elimina desechos. ¿Por qué? El cuerpo elimina desechos porque primero el cuerpo perdió toda su perfección. Perdió su perfección. Las cosas que nos comemos también perdieron su perfección. De tal forma que nosotros, al alimentarnos físicamente, el cuerpo bota desechos. Lo ideal sería que no botara nada. Lo perfecto, como será en el cielo. Ya lo vamos a ver ahora, porque en el cielo no hay inodoros. En el cielo no hay inodoros espirituales, ni tampoco hay inodoros físicos. Y una cosa sobre la que insistimos mucho, y es que no lo hemos comprendido, es que las cosas materiales, como el oro, como la plata, como los alimentos, como la semilla. Vámonos a Génesis capítulo 1. Verso 29. Génesis capítulo 1, verso 29 dice: y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, cuando Dios diseñó al hombre, abre tu corazón, lo diseñó para que comiera físicamente y para que comiera espiritualmente. Entonces, el oro, la plata, la yuca, el ñame, aunque usted no lo crea, son los mismos elementos que Dios usará en la eternidad para nosotros. Los mismos. Los mismos. Los árboles serán los mismos árboles, solo perfeccionados, pero los mismos en este estado en que estamos ahora. Porque en la palabra de Dios lo encontramos, último capítulo de la Biblia, Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis por un momento. Apocalipsis capítulo 21. Bonito número. Apocalipsis 21.
No podemos idealizar tanto el cielo, que no es como nosotros lo pensamos de niño. El cielo es real. El cielo es un lugar topográfico, es algo específico. Y el mismo oro de allá es el mismo oro de acá. Y los mismos materiales de allá son los mismos materiales de acá. Cuando escuchamos en la palabra de Dios, y ya lo vamos a leer ahora, que Jesús apareció a Juan en el libro de Apocalipsis, dice que cuando Jesús se le apareció a Juan en la revelación, él vio que Jesús tenía un cinto como de ¿qué? De oro. Bueno, ese cinto es de oro. Del oro ese normal que hay por aquí. Entonces la pregunta es, ¿cómo entender que Jesús tiene sobre su pecho un oro? El mismo oro que Dios ha diseñado, solo que el oro que estamos viendo ahora perdió un poco su brillo y su poder por el pecado, solamente. Pero al recobrar nuestra posición inicial, tendremos que el oro que Dios diseñó al principio y la yuca y el plátano seguirán siendo por la eternidad. Gloria a Dios, y lo vamos a leer en la palabra de Dios. Ahí en el verso 21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Tenemos un oro común y corriente. Y que Jesús tiene un vestido y que tiene un cinto como de oro también. Y como nosotros fuimos creados en un mundo religioso donde nos idealizaron el cielo, es difícil volver a entrar en la verdad. Es difícil. Pero lo que Dios va a hacer con nosotros al resucitar es simplemente restaurar todo y vamos a vivir en la tierra. Vamos a vivir en la tierra. Y la tierra será la misma, solo que transformada, solo que restaurada. Entonces, podemos ver en la palabra de Dios que los cuerpos de nosotros hoy tienen desechos. Pero los cuerpos espirituales resucitados no tienen desechos. No tienen desechos. ¿Y por qué lo sé yo? ¿Quién soy yo para decirlo? Simplemente porque la Biblia lo dice. Jesús lo dijo. Dijo, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe. Es decir, en el cielo no hay orín. Es decir, no hay desechos. Creo que son 5 las maneras como el hombre desecha cosas físicas de su cuerpo. Una de ellas es a través de la orina. Y en el cielo no hay eso. No hay desechos en el cielo. Entonces, los cuerpos glorificados al resucitar no tendremos desechos, pero sí tendremos comida. La Biblia lo dice. Y nosotros no podemos razonar más que Dios. No podemos ser más inteligentes que Dios. No podemos decir, es que yo pienso que el cielo va a ser así como una olla de esa de presión o algo así. O yo pienso que el cielo va a ser como un sancocho de yuca o algo así. Lo que tú piensas, no es lo que tú pienses, es lo que Dios dice que es. Aleluya. Pero la gente prefiere lo que la tradición dice, prefiere lo que le enseñaron desde chiquito, que cambiar a lo que dice la Biblia. Ahora, la Biblia muy claramente dice que Jesús cuando resucitó, quiero que lo busque conmigo, en Hechos 10:41, Jesús cuando resucitó, comió. Comió muchas veces con sus discípulos. Esto nos introduce dentro de una verdad impresionante. Esto nos introduce dentro de una realidad hermosa. Saber que Jesús, cuando resucitó, ahora, al Jesús haber resucitado, tenía un cuerpo ¿qué? Glorificado. Un cuerpo glorificado perfecto. Y un cuerpo perfecto no elimina desechos. Un cuerpo perfecto no elimina desechos. Aleluya. Porque todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Aleluya. Bueno y perfecto en gran manera. Por el pecado el hombre comenzó a desechar. Pero aún después que Jesús resucita con su cuerpo glorificado, que no desecha, come. ¿Cómo dice? En el verso 41 de Hechos 10 dice:
Aleluya. De pronto usted va a una iglesia donde no predican nada de esto y se jactan de que no predican herejías. Pero también podemos nosotros decir que solo dan leche y a veces adulterada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Oh, oh, oh. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Oh, oh, oh. Otra vez. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Oh, oh, oh. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Es lo que aquí está cayendo. Oh, oh, oh. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Oh, oh, oh. Otra vez, una vez más. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Oh, oh, oh. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Oh, oh, oh. Escucha bien. No importa si no sabes cantar, ni media nota afinar. Lo importante es tu corazón. Si eres un adorador, alza tus manos, alza tu voz. Que lo que aquí está cayendo es agua viva. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Oh, oh, oh. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Oh, oh, oh. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Oh, oh, oh. Escucha bien. No importa si no sabes cantar, ni media nota afinar. Lo importante es tu corazón. Si eres un adorador, por eso alza tus manos, alza tu voz. Que lo que aquí está cayendo es agua viva. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Oh, oh, oh. Sientes agua. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Oh, oh, hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Oh, oh, oh. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Oh, oh, oh. No importa si no sabes cantar, media nota afinar. Jesús, mira, lo importante es tu corazón. Si eres